Sin más preámbulo, damos la bienvenida al presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia. Por brindando el soporte técnico a esta sesión científica. El día de hoy tenemos justamente la 14ª sesión científica del año 2022, donde vamos a tocar este importante tema de COVID-19 y embarazo. Ya llevamos casi 3 años de la pandemia del COVID-19 y no terminamos de aprender todo lo que esta enfermedad afecta a la población en general y a la salud materna en particular. Sobre ese justamente el tema, el doctor Mauricio de la Rosa va a ser el ponente de la primera sesión, donde va a hablar, de la primera parte de esta sesión, donde va a hablar justamente sobre COVID-19 y gestación y el efecto que esta enfermedad ha tenido tanto en la morbilidad como en mortalidad. En relación a la mortalidad, ese es un tema particularmente crucial de ser tocado específicamente. Recordemos que al inicio, en el año 2020-2021, la mortalidad materna tuvo un impacto tremendo por el COVID. Nos retrasamos casi 10 años en la mortalidad materna. Pasamos de ser de una razón de 60 por 100.000 que teníamos en el año 2019 a prácticamente 100 por 100.000. Retrocedimos 10 años en la razón de mortalidad materna en apenas 12 meses. Y el impacto que tuvo la vacunación sobre justamente sobre este hecho será un tema que la doctora Camille Webb va a tocar en la segunda parte de esta jornada. Y la tercera y última parte de esta sesión, la doctora Teresa Ochoa hablará sobre el efecto justamente que tiene el COVID-19 sobre el producto de la gestación. Queremos particularmente agradecer a la doctora Teresa Ochoa por su presencia y participación en esta reunión. Ella se encuentra actualmente fuera del país, en Holanda, atendiendo compromisos profesionales, y ha tenido la gentileza de estar presente con nosotros en esta reunión. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar con el doctor Mauricio de la Rosa en la primera parte de esta sesión. El doctor Mauricio de la Rosa es ginecólogo obstetra certificado por el American Board de Estados Unidos, es especialista en medicina materno-fetal con certificación por el American Board, docente de la Universidad de Texas Medical Branch, Universidad Peruana Cayetano Heredia, investigador del Instituto de Medicina Infecciosa y Tropical Alexander von Humboldt, miembro del Comité de Salud Global, Society for Maternal Fetal Medicine y miembro asociado de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Doctor Mauricio, muy buenas noches y muchísimas gracias por su participación en esta sesión científica. Buenas noches a todos, muchísimas gracias a la sociedad por la invitación, muchísimas gracias al doctor Antonio Ciudad por la invitación y feliz cumpleaños. El día de hoy voy a estar presentando, como ya adelantó el doctor, el impacto de COVID-19 en la gestación, sobre todo en la salud materna y en el manejo obstétrico. Para empezar, quiero decir que no tengo ningún conflicto de intereses y no podemos empezar esta presentación sin recordar esas primeras presentaciones que dábamos a comienzos del año 2020, donde había este nuevo virus que estaba afectando a la población y que en un principio se consideraba que las gestantes no eran un grupo de riesgo. Sabíamos en específico en ese momento, y bueno, luego ha podido ser comprobado, que hay cambios fisiológicos a nivel de la gestación que ponen a la paciente gestante en una situación de vulnerabilidad con respecto a enfermedades respiratorias, a cualquier tipo de patología respiratoria, pero sobre todo infecciones virales respiratorias. Y esto, fuera de los cambios cardiovasculares y otros cambios que se dan, sabemos que hay cambios fisiológicos y anatómicos a nivel pulmonares que hacen que la gestante esté en una situación vulnerable. Entre ellas hay un consumo de oxígeno que aumenta en aproximadamente un 20% a nivel global del cuerpo, y para eso se requiere una oxigenación mayor durante la gestación. Lo otro es la presión intraabdominal aumenta, eso hace que empuje el diafragma
que haya una elevación del diafragma aproximadamente 4 centímetros, y por tema de volúmenes esto hace de que el volumen total de los pulmones disminuya, y sobre todo esa disminución se da por una capacidad residual funcional que disminuye. Y esos son los cambios que se dan. Acá se puede ver, y ya lo han visto probablemente, ha sido descrito varias veces durante estos 3 años, la capacidad pulmonar total disminuye durante el embarazo comparado con la paciente no gestante, y esto se da sobre todo por estas disminuciones en el volumen residual y en el volumen residual funcional, que es lo que queda dentro de los pulmones luego de una expiración. Lo otro que es crucial definir para el manejo de la gestante con enfermedad pulmonar es que el volumen tidal aumenta. Y si bien la frecuencia respiratoria se mantiene estable, no hay taquipnia del embarazo, durante el embarazo, el volumen por minuto aumenta al aumentar el volumen tidal, y eso hace que los cambios a nivel de AGA y del manejo ventilatorio, en manejo crítico ventilatorio, cambie de manera significativa. Entonces, regresando más o menos como a abril, mayo, junio del año 2020, teníamos algunos estudios ya publicados sobre gestantes y infección por COVID. En ese momento se creía que la gestación, al ser sobre todo pacientes jóvenes y sin mayor complicación, sin mayores factores de riesgo, no entraban en los grupos de riesgo para hacer una enfermedad severa o mortalidad. Entonces, por los primeros meses, la tendencia fue a incluir las gestantes como un grupo más en la población, como niños, como personas jóvenes. Pero ya comenzaron a salir algunos casos, y este es el primer caso de enfermedad severa y de posible transmisión vertical que publicamos en Perú, y que fue un reporte de caso que tuvo un impacto enorme a nivel mundial con respecto a la visión que se dio a la gestante, tanto de enfermedad severa como esta paciente que llegó a las 33 semanas con enfermedad pulmonar bilateral requiriendo intubación, como de posible transmisión vertical. La transmisión vertical, como he explicado anteriormente, en este caso no pudo ser demostrada debido a las limitaciones que habían con pruebas moleculares en ese momento. Estamos hablando de marzo del 2020, pero fue un primer paso en el proceso. Luego de eso tomó varios meses hasta que comenzaron a salir estudios ya poblacionales grandes, y sobre todo el primero que tuvo un impacto fue el de la CDC por Zambrano et al. En el 2020, donde demostró que el simplemente hecho de una paciente estar gestando aumentaba el riesgo tanto de admisión a cuidados intensivos en 3 veces la prevalencia, como también un aumento en el riesgo de casi 3 veces de ventilación invasiva, de ECMO, y lamentablemente un 70% de riesgo aumentado en mortalidad. Luego salieron muchos otros artículos que comprobaron esto. Este estudio de Villar, publicado en JAMA en el 2021, demostraba, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, esto eran varios diferentes, era multinacional, un estudio multinacional, una cohorte multinacional, donde encontraban que había un aumento en el riesgo 5 veces de cuidados intensivos, un aumento en la mortalidad 22 veces, y no solamente un riesgo de mortalidad severa en la paciente gestante, sino también en el feto y neonatal. Tomaron también varios meses, fue hasta julio del 2020 cuando recién se pudo comprobar una transmisión vertical, que luego ahora sabemos que aproximadamente
la transmisión vertical ocurre en aproximadamente menos del 2%. Los primeros datos publicados en el 2021 demostraban una prevalencia aproximadamente de 16 en cada 1.000 nacidos, y un estudio reciente demostró que aproximadamente menos del 2%. El impacto en sí durante la gestación, y lo voy a hablar con más detalle, no se ha encontrado una asociación negativa con respecto a malformaciones o abortos, pero sí se sabe que es más frecuente cuando la viremia es más alta, y esto es usualmente al final del embarazo y una enfermedad severa. Este es el estudio que describía anteriormente, en que hacen una comparación de varios estudios realizados y encuentran que la transmisión vertical o la infección de neonatos positivos comparados con los negativos, los que mayor riesgo tienen son los que las madres han tenido enfermedad por COVID severo o muerte materna o admisión a cuidados intensivos. Y lo que es muy interesante aquí, y que pueden ver al final de la tabla, es que no hay una diferencia cuando los pacientes eran separados o no separados al momento del parto, o los que les dieron de lactar y no les dieron de lactar. Eso sigue aumentando la data y nos sigue reforzando la idea de que la separación no se debe dar y que la lactancia es el método. Con respecto al impacto de COVID en la gestación, ahora sabemos con más estudios que hay que no hay una asociación significativa entre el aborto espontáneo y COVID, al igual que malformaciones. No han habido malformaciones descritas específicamente por infección por COVID. En un principio se pensaba que el parto pretérmino y la cesárea estaban significativamente aumentados, y esto se da sobre todo aparentemente por un tema de parto pretérmino iatrogénico. ¿A qué me refiero? Al hecho, no han sido casos, el aumento leve del parto pretérmino se da sobre todo por una decisión médica, más no por la paciente teniendo labor de parto espontánea o alguna otra complicación que haga que haga la labor de parto de manera espontánea. Y las cesáreas también ha habido en un principio, cuando no sabíamos mucho de la infección, hubo una tendencia a mayor porcentaje de cesáreas, pero esto nuevamente se ha equiparado y está aproximadamente en el mismo nivel. Lo que sí hay una asociación es con preeclampsia. Aparentemente sí, hay estudios que son conflictivos con respecto a la asociación, pero sí aparentemente parece haber un aumento en la prevalencia de preeclampsia tanto en pacientes sintomáticos como asintomáticos. Con respecto al tratamiento en el embarazo en sí, han habido estudios que mucha de la información se ha extrapolado de estudios hechos en población no gestante, pero en este momento sabemos que las cosas que funcionan fuera de la vacunación, que es un tema completamente aparte, y por suerte ya este manejo ya no es tan común como hace 2 años, pero el uso de esteroides, dexametasona sobre todo, en pacientes que requerían de oxígeno, demostró una disminución en la mortalidad, y fue usado anticoagulación profiláctica, sobre todo en pacientes que estaban postradas y que requerían ventilación mecánica. El uso de Remdesivir y Paxlovid en Perú no fueron utilizados, pero en Estados Unidos tanto el Remdesivir como el Paxlovid hubo mucho empuje de parte de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal para que sean incluidas las pacientes gestantes también, aunque no habían estudios en ese momento, y han sido usados con beneficio para las pacientes. Este cuadro siempre lo coloco en las presentaciones para describir los cambios de la gestación y cómo el manejo y la visión y la evaluación de una paciente gestante es completamente distinta a la de una no gestante.
y es crucial para poder evaluar el nivel de severidad en la que las pacientes están, ¿no? Este aumento en la presión arterial de oxígeno debido al aumento en el flujo de aire por minuto, y al haber un mayor volumen tidal hay una mayor barrido de CO2, y eso hace de que el basal de una paciente gestante esté por debajo de lo que esperaba una paciente gestante, y esto muchas veces puede confundir a las personas que no, o a los médicos que no manejan pacientes gestantes de manera habitual. Con respecto a la ventilación mecánica, sabemos que hay algunas recomendaciones que se han utilizado. Hay datos divididos sobre la pronación específicamente para COVID-19, pero en el caso de las gestantes se ha podido realizar de manera de buena manera el hecho de la pronación, ya sea durante el embarazo y posparto, y la ventilación mecánica tiene cambios muy específicos, sobre todo en la presión plato, que se puede ser un poco más menos estricto, como de esa manera, con la presión plato, específicamente la gestación. Finalmente, creo que una de las cosas que más hemos aprendido durante esta pandemia, fuera del manejo de la gestación en sí, ha sido la forma como abocar por nuestros pacientes y apoyar la salud de la mujer, que fue básicamente basado en evidencia y basado en investigación. En septiembre, el 14 de septiembre del 2020, si bien, y esto fue antes de las publicaciones de la CDC, si bien muchas entidades no incluían a la gestación como una población vulnerable, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología fue una de las primeras a nivel mundial en recomendar que sean incluidas tanto para teletrabajo, para evitar exposiciones, y, como vamos a ver luego, para vacunación. Lamentablemente, y esta es la situación en ese momento, ya se podía ver que se había retrocedido mucho en la mortalidad materna. La mortalidad materna antes de acabar el año ya había sobrepasado de manera significativa lo hecho en los 10 años anteriores, y el COVID-19 se había vuelto una de las primeras causas. En ese momento, la sociedad volvió a abocar por estas pacientes, y se recomendó que, si bien no había estudios aún de vacunas en la gestación, las gestantes no podían ser excluidas de ninguna de las campañas. Estas vacunas, tanto Pfizer como Moderna, ya estaban siendo administradas en diciembre del 2020 en países desarrollados, y sabíamos que era solamente cuestión de tiempo que estas vacunas llegaran. Entonces, el activismo desde el punto de vista de la sociedad fue crucial para no excluir a estas gestantes. Lamentablemente, 2 días antes de que se comience la campaña de vacunación, apareció la directiva sanitaria en donde se excluían a las gestantes porque no había información. Esto tuvo una respuesta inmediata del mismo día de la sociedad, en que se hizo saber tanto al ministerio como al ministro en ese momento de que iba a ser un grave error basado en lo que veíamos en ese momento, una mortalidad materna que había superado lo hecho por 20 años de arduo trabajo, y la necesidad de que estas pacientes no sean excluidas. Esto, en ese momento, y poniendo todo en perspectiva, era bastante poco lo que teníamos con respecto a seguridad y en la gestación, pero los primeros datos ya eran significativos de que eran problemas seguros. En mayo 27, y esto es una de las razones por las cuales el manejo a nivel de Perú ha sido conocido a nivel del mundo como uno de los más de los manejos mejor hechos en gestantes en específico, es porque en mayo del 2021 la sociedad
pidió explícitamente al Ministerio de Salud que las gestantes sean consideradas ya no solo no excluidas del grupo etario o el grupo donde deberían de ser que les tocaría en ese momento, pero que sean incluidas como una indicación para vacunación. Y esto se dio aún antes de que la sociedad, tanto la ACOC como la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, decidieran dar ese paso. En Perú ya estábamos vacunando a los gestantes como primera línea. Y eso trae a este gráfico, que es un artículo publicado hace unos meses, en donde se pueden ver las diferentes, el mapa, tanto en el 2021, en mayo del 2021, como en julio, como en enero del 2016, del 2022, en donde Perú se ve como una pequeña isla donde la vacunación era promovida en gestantes, específicamente gestantes, donde no se excluía, donde no se daban limitaciones, sino que era recomendada. Y ese ha sido, y ahora el tiempo nos ha dado la razón de que era la decisión a tomar. Y ahora la gran mayoría de países utilizan como el método de salud pública a seguir. Eso, por suerte, y luego de estos 2 años o 3 años de tragedia, finalmente podemos ver la tendencia, una reducción significativa en la mortalidad materna, sobre todo por la disminución de muertes por COVID-19. Y bueno, las causas directas ya regresan a ser tener el porcentaje aproximado de causa de mortalidad que habían tenido antes de la pandemia. Y las causas indirectas que sobre todo COVID-19 ya no son casi el 50% de las muertes maternas. Y bueno, este es el último slide. La vacunación, y eso lo hablaré en más profundidad la doctora Webb, ha demostrado que funciona fuera de la gestación y en la gestación. Y finalmente hay que seguir. Esto han sido 3 años muy duros, pero creo que ha quedado clarísimo que para proteger a las gestantes y para poder abocar por las gestantes hay que protegerlas con la investigación y no de la investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu brillante exposición y por seguir el tiempo estipulado en esta presente sesión. El siguiente tema va a ser justamente el tema de vacunación y gestación, COVID-19, gestación y vacunas, expuesto por la doctora Camille Webb. La doctora Camille Webb estudió medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, hizo su residencia en medicina interna en la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, se especializó en infectología en la Universidad de Texas en Galveston, tiene una maestría en investigación en la Universidad de Texas en Galveston y es investigadora en el Instituto de Medicina Tropical de Sander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctora Camille, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar en esta presente sesión científica. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir. ¿Está bien? ¿Se ven las diapositivas? Sí, doctora. Ok, perfecto. Y ya, entonces empiezo. Sí, voy a hablar. Sé que han sido unos años bien duros con bastantes aprendizajes. El tema de ver cómo se ha ido desarrollando el tema de la vacunación en la gestación, cómo ha ido aumentando el conocimiento y la disposición de las personas y del personal de salud en general en esta población, y espero que de acá nos llevemos bastantes aprendizajes de la mejor manera de hacer investigación para incluir a este grupo tan importante en el futuro. En la primera parte es un poco solo como recordatorio de los objetivos de vacunación y un poco teórico, y luego voy a hablar un poco de los datos que tenemos hasta la fecha. Entonces,
sobre la vacunación, en general tenemos la inmunización activa y la inmunización pasiva, y la activa tiene este objetivo de estimular una respuesta inmune primaria a través de activación de los linfocitos T, de proliferación de linfocitos y la producción de anticuerpos. En este caso, en la gestante, que luego pueden transmitirse estos anticuerpos a través de la placenta o a través de la lactancia materna luego de la gestación. Y la exposición al patógeno genera esta respuesta inmune secundaria en el que el cuerpo ya tiene, digamos, el mecanismo conocido para poder hacer esta respuesta de manera más rápida. Y algunas de las cosas que no se sabían al inicio era cuánto iba a durar esta respuesta inmune y qué tan potente iba a ser, y de eso también hemos aprendido bastante y nos hemos equivocado en el camino. Eso a diferencia de la inmunización pasiva, en la que se dan anticuerpos, por ejemplo, inmunoglobulinas, que se ha estudiado en COVID, pero no es el objetivo de la presentación. Y algunas otras definiciones que son importantes cuando hablamos de vacunas y les hablamos a las gestantes o a cualquier persona que la considera, son la seguridad, ocurrencias de eventos adversos, y esto se evalúa en todas las fases de ensayos clínicos e incluso después de la comercialización, y en el caso de gestantes la seguridad se evalúa principalmente después de la comercialización, por lo que hablaba Mauricio, y la falta de inclusión de gestantes en los ensayos, al menos de manera intencional, ¿no? Han habido gestantes que se han terminado en ensayos. Y la inmunogenicidad, la capacidad de generar una respuesta inmune, que se mide tanto en la capacidad humoral, producción de anticuerpos, que es como más fácil de medir, y la inmunidad celular, que se puede medir, pero es un poco menos directa, y la reactogenicidad, la ocurrencia de eventos adversos. Entonces, cuando hablamos de vacunas en gestantes, hablamos de estos tres, de comparar esto en personas gestantes con los ensayos que se han hecho en personas no gestantes. Y la eficacia y efectividad, la eficacia, hablamos de las condiciones controladas, o qué tanto funcionan estas vacunas en los ensayos. Y una vez que la vacuna está aprobada y comercializada, vemos la efectividad, que es lo que sucede realmente en las condiciones reales, y depende de muchos factores como la aceptación de la vacuna, accesibilidad, si es que se da en los ensayos clínicos, se da todo al día 1 y al día 28, o al día 1 y día 21, dependiendo de la vacuna, mientras que en la vida real sabemos que esos periodos entre las vacunas varían mucho, la aceptación. En Perú tenemos muchas personas que han recibido una dosis o que han recibido 2 y no las 3, entre otros factores. Y a través de las siguientes fases vamos avanzando con recolección de estos datos. La seguridad, reactogenicidad, inmunogenicidad, dosificación. Y en la segunda fase se van incluyendo diferentes grupos etarios. En la fase 3 la eficacia, y luego de esto la farmacovigilancia, nuevas indicaciones, se sigue monitorizando la seguridad. Y en el caso de gestantes no tenemos información de las fases iniciales, por el énfasis que ha habido en proteger a las gestantes de estudios de investigación. Y esta diapositiva solo para hablar de algunos de los mecanismos de acción. En particular, las vacunas de las que más información se tiene en gestantes son las de ARN mensajero, que es un tipo de vacuna que es nueva realmente. Se viene estudiando hace más de 20 años para diferentes indicaciones. Se había usado para Ebola, solamente en ensayos clínicos, pero no se había usado a nivel de la población hasta las vacunas de COVID-19. Y esto ha sido parte de lo que ha generado bastante, quizás, temor o dudas y preocupación en la población, al pensar que es como, uno, que suena como que estamos interfiriendo con el material genético de las personas, y dos, con que es algo tan nuevo, que cómo se desarrolló tan rápido, mientras que en realidad es un mecanismo que viene estudiándose hace más de 20 años. Y a manera de recordatorio también, lo que hacen estas vacunas es tener
el ARN, es decir, como el plano de lo que va a ser la proteína espiga o la proteína spike, que es la que se ha sabido es más inmunogénica de COVID-19 y a la que tenemos más capacidad de producir una respuesta inmune y anticuerpos. Los otros tipos de vacuna de virus inactivo, como Sinopharm, que se ha usado mucho en Perú, o Coronavac, es como su nombre lo dice, un virus completamente inactivado. En inglés lo llaman a veces, diferencian killed o inactivated. Inactivated lo consideran como atenuado, pero es importante saber que en este caso no tiene la capacidad de reactivarse, a diferencia de, por ejemplo, el virus, la vacuna de fiebre amarilla o de sarampión, que son como inactivados. Y esto porque también es una preocupación común en las personas, ¿no? Y otras como subunidad proteica, como Novavax, y de vector viral, que también es un mecanismo más o menos nuevo. Y en general las recomendaciones principales que salen para gestantes son de las de ARN mensajero, pero sí hay algunos datos de seguridad de otros tipos de vacunas. Y esto solo para que sepan que existe esta página, que es el tracker de la Organización Mundial de Salud. Se actualiza 2 veces a la semana y tiene información de todas las vacunas que están en desarrollo, incluye las fases en las que están y todos los estudios relacionados a esas vacunas. Un poco, esto lo habló Mauricio en su presentación, así que no voy a entrar mucho en detalle en esto, pero sabemos y entendemos más con el tiempo que las alteraciones fisiológicas, mecánicas, inmunológicas podrían afectar la susceptibilidad y la gravedad de COVID durante el embarazo. Hay menos datos sobre la susceptibilidad a infectarse, aunque hay algunos estudios que sugieren que las personas gestantes pueden tener más probabilidad de hacer enfermedad en general, o sea, de enfermedad por COVID en general, no solo enfermedad severa. Y sí hay más datos sobre que sea un factor de riesgo para enfermedad grave, incluido el aumento de riesgo de ingresar a cuidados intensivos, de ventilación mecánica y de oxigenación por membrana extracorpórea en algunos casos, y de mortalidad. Y esto sin entrar a los riesgos en el neonato, que creo que va a hablar más la doctora Ochoa. Y sobre la transmisión uterina y otros resultados adversos, se ha documentado que existe, pero parece ser rara, la transmisión intrauterina de COVID-19. Hay diferentes teorías de por qué esto es menos frecuente que con otras viremias. Y hay documentación sobre la asociación con algunos otros eventos adversos. Este es en un estudio del American Journal of Obstetrics, que tiene el riesgo relativo ajustado para estos eventos adversos en personas gestantes comparado a personas no gestantes del mismo grupo etario. Entonces, para ingreso a cuidados intensivos, de ventilación mecánica y de muerte. Este estudio se realizó a inicios de la pandemia, me parece que fue en la segunda mitad del 2020, y buscaba ver en Inglaterra, que era donde ya se empezaba a recomendar la vacuna en gestantes, buscaba ver la aceptación de vacunación en gestantes y los eventos adversos que podrían tener las gestantes que recibían la vacuna versus las que no tenían la vacuna. Se hizo en la Universidad de St. George. Sí, esto fue en la primera mitad del 2021, entre el 1 de marzo y el 4 de julio del 2021, y evaluaba la decisión de vacunarse de las mujeres gestantes y algunas determinantes que determinaran si aceptaban o no la vacunación durante las gestantes. Y la recomendación en ese momento era una recomendación fuerte de recibir la vacuna a todas las gestantes. De 1.328 mujeres
que evaluaron en ese momento, solo 140 habían recibido al menos una dosis. Al evaluar eventos adversos obstétricos y neonatales, los resultados eran similares acaba de decir en vacunadas y en no vacunadas. Sin embargo, en la población no era en realidad muy numerosa y no consideraban que tenían suficiente poder para poder hacer la asociación. Y las mujeres que no eran de raza blanca, y las mujeres que eran de menor edad y las mujeres de estados socioeconómicos más bajos tenían más riesgo de no aceptar la vacunación durante ese tiempo. No he encontrado datos comparables más recientes del Reino Unido y este estudio se publicó recién este año. En Estados Unidos la CDC tiene una cohorte de 136,000 gestantes que al momento de iniciar la gestación no habían recibido la vacuna, y de ellas solo el 16% recibió una dosis y 11% recibió ambas dosis. Y esto a nivel de país, y sabemos que en Estados Unidos los niveles de aceptación de vacuna tienen bastante variabilidad por región. Y al buscar datos en Perú, no encontré datos específicos para gestantes, pero en la página del Ministerio de Salud, que sí tienen bastante detallado la captación de vacunación en general. Para empezar, sabemos que Perú felizmente es un país que tiene altas aceptación de vacunación, y las inmunizaciones es algo que el Ministerio de Salud ha hecho bien hace bastantes años y con lo que ha tenido éxito. Se puede ver las tasas de vacunación por grupo etario y por sexo y por grupos vulnerables, pero en grupos vulnerables no se incluye la gestación. Y en mujeres entre 18 y 40 años, que sabemos no abarca todas las gestantes, pero gran porcentaje de mujeres en edad fértil, el 91% a nivel del país tiene cobertura de 2 dosis y el 71% tiene cobertura de 3 dosis, bastante bien en realidad. Y esto varía por región del país. En general la costa tiene más altas tasas de vacunación que la selva, y en el Perú, como en otros países, esto varía también según el nivel socioeconómico. Y finalmente, creo que es el último estudio del que voy a hablar. Esta fue una revisión sistemática de la seguridad, inmunogenicidad y la efectividad de la vacuna de COVID en personas gestantes y lactantes, que están dando de lactar. Incluía 23 estudios acá en estas tablas, solo para que vean la heterogeneidad de los estudios. Varias son cohortes observacionales, algunos son estudios de casos y controles, algunos son pequeños, menos de 20, de 10, 18, algunos tienen, ese estudio por ejemplo tenía más de 2,000 personas, algunos solamente incluían gestantes y otros incluían personas que estaban dando de lactar. Esta es continuación de esta tabla con las características, y la mayoría de estos eran en realidad todos en países desarrollados, ¿no? En Estados Unidos, en países de Europa, en Israel, en Singapur. Y evaluaron la seroconversión. Esos eran estudios que habían evaluado la seroconversión de anticuerpos, ya sea en la gestante, en anticuerpos en la leche materna o anticuerpos en la sangre de cordón. Y por ser diferentes tipos de estudios, acá tenemos, estos son los resultados de lactancia materna. Acá de estos 18 tenían presencia de anticuerpos, 40 de 40, 24 de 40, y algunos evaluaban solo IgG, otros IgG, IgA, y de la misma manera evaluaban la seroconversión en las gestantes.
solamente en algunos estudios, y la presencia de anticuerpos en sangre de cordón. Y como conclusión de este estudio, no incluye la tabla de reacciones a la vacuna, pero comparaban las reacciones adversas a la vacuna en personas gestantes y no gestantes. Y este estudio concluía que había presencia de anticuerpos en sangre fetal, en sangre de cordón y en leche materna, y las reacciones eran comparables en personas gestantes o no gestantes con lo que incluían seguridad de la vacuna. No hubo aumento de eventos adversos obstétricos o neonatales en este estudio. Uno de ellos demostró reducción de riesgo de COVID en gestantes que recibieron vacuna comparada a gestantes que no recibieron la vacuna. La mayoría de estos estudios no estaban diseñados para probar ese desenlace, y concluían que la vacuna de COVID-19 en gestantes y lactantes es inmunogénica, no se relaciona con aumento de eventos adversos, y para terminar, las recomendaciones de las sociedades principales, tanto CDC, IVOC, SMFM en Estados Unidos, como la Organización Mundial de Salud a nivel mundial, recomiendan la aplicación de la vacuna en mujeres gestantes. En Estados Unidos, las 3 vacunas aprobadas, Pfizer, Moderna y Johnson, son recomendadas en gestantes. Novavax es recomendada con la observación de que si hay disponibilidad de una de las de ARN, que se prefiere esa, solo por más datos de seguridad. Esto es de la página de la Organización Mundial de la Salud. La última vez que lo actualizaron fue en febrero de ese año, e incluye una serie de preguntas y respuestas con información específica para cada una de las vacunas aprobadas hasta el momento. Y en esta pregunta principal, las personas gestantes pueden recibir vacunas contra COVID-19, hablan de los beneficios, y nuevamente todas estas están recomendadas, y ponen la observación para la vacuna de Novavax, que ya que la experiencia es más limitada con este tipo de vacuna, el riesgo-beneficio se recomienda considerar alguna de las otras si es que se tiene disponible. Sin embargo, igual le ponen un check como vacuna recomendada. Y en cuanto a la aplicación del refuerzo bivalente, que ya está disponible en algunos lados, recomiendan que las personas gestantes o que están dando de lactar reciban el refuerzo para mitigar el riesgo, y que se puede recomendar en cualquier momento del embarazo. La infección previa no es una contraindicación, y se puede recibir en simultáneo con las vacunas de tétano y de influenza durante el embarazo. Ok. Y como conclusión, esta es una infográfica de una de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal en Estados Unidos, y tiene conclusiones similares a las que voy a mencionar, pero estas infográficas creo que han sido bastante útiles para ayudar a difundir la información, que ha sido una parte tan complicada de la pandemia. Las gestantes tienen mayor riesgo de enfermedad severa, aumento de riesgo de eventos adversos en neonatos. Los anticuerpos producidos pueden atravesar la placenta y estar presentes en la leche materna. Miles de personas gestantes han recibido la vacuna de manera segura, los datos que tenemos hasta el momento, y han sido una pieza fundamental en el control de COVID-19, con la observación de que esta estrategia de vacunación tiene que ser combinada con otras estrategias de control para que pueda tener realmente el mayor impacto. ¿Ok? Muchísimas gracias, doctora Hue, por su presentación. Veo que hay varias preguntas del auditorio, así que posteriormente se las haré al término de la presentación siguiente, las haremos. La tercera ponencia de esta reunión es dada por la doctora Teresa Ochoa, que es justamente COVID-19 y perinatología, enfoque de recién nacidos desde pediatría.
La doctora Teresa Ochoa es médico pediatra con especialidad en infectología pediátrica de la Universidad de Texas en Houston, doctorado en ciencias biomédicas de la Universidad de Lovaina en Bélgica, es profesor principal de pediatría en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es profesora asociada de epidemiología en la Universidad de Texas en Houston y es actualmente la directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Ochoa, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia por la invitación de participar en este simposio. Yo me voy a referir al COVID y la perinatología, un enfoque del recién nacido desde la pediatría. En esta charla vamos a tocar sobre la transmisión vertical del COVID, la presentación clínica de la infección del SARS-CoV-2 en el recién nacido, las implicancias en lactancia materna y finalmente hablar brevemente sobre el efecto de las vacunas en el recién nacido y la lactancia. Todos sabemos que cuando empezó esta terrible pandemia había mucha incertidumbre sobre cuál iba a ser el efecto de la infección del SARS-CoV-2 en la gestante y su posible transmisión al recién nacido. No sabíamos si esta era una infección con una alta transmisión vertical, cuáles iban a ser los efectos en el recién nacido, la posibilidad de malformaciones congénitas, producto de la infección congénita, y muchas otras interrogantes. A lo largo de la pandemia hemos tenido diferentes protocolos y guías de manejo clínico porque no sabíamos exactamente qué debíamos hacer. Había mucha duda sobre el tipo de personal de protección que debíamos usar, sobre las normas y recomendaciones para establecer la lactancia materna segura, sobre las consideraciones de admitir a un recién nacido para que esté con alojamiento conjunto de la mamá o no, y finalmente la incertidumbre sobre qué tipo de pruebas debíamos hacer y cuándo. A lo largo de estos 2 años y un poco más de pandemia, ya hemos aprendido en muchos aspectos en relación a la infección de COVID en la gestante, los riesgos de la infección perinatal y los outcomes que tenemos en el recién nacido, y es lo que vamos a revisar el día de hoy. En primer lugar, me gustaría comentar y discutir sobre la posibilidad de la transmisión transplacental del SARS-CoV-2. Inicialmente había muy pocos estudios que fehacientemente demostraron que había la posibilidad de una transmisión vertical del SARS-CoV-2. Uno de estos fue el que salió publicado en Nature Communications al inicio de la pandemia, donde se detectó por PCR a tiempo real concentraciones y cargas virales en diferentes tejidos mater. Se pudo documentar que este virus estaba presente en los tejidos maternos y en los tejidos fetales. Asimismo, se hicieron estudios de anatomía patológica para demostrar la presencia del virus en la placenta, tanto en el examen macroscópico como microscópico, donde se pudieron evidenciar cambios inflamatorios importantes, y a través de la inmunohistoquímica con marcadores específicos para ciertas proteínas del SARS-CoV-2 se documentó la presencia del virus en los tejidos placentarios. Por lo tanto, sí se demostró tempranamente que era posible la transmisión vertical de mamá al bebé. Sin embargo, había todavía mucha incertidumbre de qué tan frecuente podía ser esta transmisión y cuál era el impacto de la infección en el recién nacido. Estudios más recientes, como por ejemplo este que fue publicado en marzo de este año, analizaron tejidos, en este caso particular de un bebé que nació a las 25 semanas y falleció de una infección por SARS-CoV-2 congénita, donde a través de estudios de inmunohistoquímica, de hibridización in situ, de microscopía electrónica y también de biología molecular se pudo establecer la presencia del virus en diferentes tejidos del recién nacido.
tanto como en los pulmones, el corazón, el hígado. Por lo tanto, con esta infección no cabe duda que hemos podido demostrar que sí se da una infección transplacentaria. Sin embargo, todavía queda la duda de qué tan frecuente es esta infección. Es por eso que a inicios del 2020, cuando empezó esta pandemia, Shah y colaboradores, que son del grupo de investigación canadiense, establecieron esta clasificación, este sistema de clasificación y definiciones para poder precisar cómo deberíamos llamar a las infecciones congénitas de aquellos recién nacidos que nacen de mamás que tienen infección por SARS-CoV-2. Y en este documento, si bien hay diferentes categorías y escenarios, lo importante es comentar que se tienen categorías específicas para lo que sería una infección congénita por SARS-CoV-2 confirmada, probable, posible, muy poco probable o casi imposible, y finalmente las no infectados, no infectados. En el caso específico de la infección confirmada por SARS-CoV-2, se tiene que tener la detección del virus por PCR en el cordón umbilical, en la sangre del cordón umbilical, en la sangre del recién nacido, colectadas en las primeras 12 horas de vida o en el líquido amniótico antes de que hubiera una ruptura de membranas. Esta es la definición que se usa como estándar para determinar una infección congénita confirmada. Luego tenemos varias alternativas entre probable, posible, poco probable. Y finalmente la otra que es certera es la cual se documenta que no hay infección congénita. Y esta principalmente significa que no vamos a tener un PCR positivo en hisopados nasofaríngeos colectados al nacimiento después de limpiar al bebé, o no va a haber un PCR en la sangre del cordón umbilical o en la sangre del recién nacido probado en las primeras 12 horas de vida. Y adicionalmente se pide la negatividad de una IgM contra el SARS-CoV-2 en las primeras 12 horas de vida. Con estos criterios es que se establece que se puede documentar fehacientemente que no hay una infección congénita. Pero bien importante también recordar esta posibilidad de la muy poco probable o improbable, que es cuando no se encuentra el PCR para el SARS-CoV-2 en los tejidos que hemos indicado, pero en los cuales no se pudo hacer el testing de la serología en el recién nacido. Entonces, en base a esta clasificación de Shan, se han hecho muchísimos estudios a lo largo de estos 2 años para tratar de determinar cuál es la frecuencia de estas infecciones congénitas. En esta revisión, que fue una revisión sistemática, se incluyeron alrededor de 900 estudios, que hicieron muchísimas exclusiones, y finalmente se quedaron con 47 estudios que tenían bien documentada la evaluación tanto en el recién nacido como en la gestante. Se enrolaron alrededor, dentro de estos 47 estudios, alrededor de 1.000 gestantes y neonatos. Y al final, con estos criterios diagnósticos de Shan, se encontró que la gran mayoría de los embarazos, como ustedes ven acá en la parte azul, el 80% eran muy poco probables de documentar una infección congénita. Lo que está en verde es que no se detectó, es decir, que se tiene una certeza de que no había una infección congénita, y este pequeño porcentaje que vemos acá incluye la posibilidad, hasta bien chiquitito, de que haya una infección confirmada, que como ustedes ven representa al 0.3% de todas las mamás que tuvieron COVID durante la gestación, un 0.5% de infecciones probables y un 1.8% de infecciones posibles. Es decir, este estudio, esta revisión sistemática confirma de que la probabilidad de transmisión vertical del SARS-CoV-2 durante la gestación es muy, muy pequeña. Entonces, esa es la primera conclusión y muy importante. Si bien el SARS-CoV-2 puede transmitirse a través de la gestación, una transmisión vertical, esta es poco frecuente. Entonces, luego de haber documentado eso, la otra pregunta que surge es qué pasa con los recién nacidos infectados de madres que han tenido COVID durante la gestación. Había mucho temor al inicio de que podrían haber, como mencioné, malformaciones congénitas, como por ejemplo la reciente
brote que hubo de Zika en el Brasil y en algunos otros países de la región en Sudamérica, donde bebés que nacieron de mamás infectadas durante la gestación tuvieron una serie de malformaciones congénitas muy severas, incluyendo microcefalia y daños en el neurodesarrollo muy importantes. Sin embargo, a lo largo de todos estos 2 años se han hecho muchísimos estudios donde se ha documentado que felizmente no ha habido malformaciones congénitas cuando la gestante tiene una infección por el SARS-CoV-2. En esta revisión sistemática y metaanálisis que fue publicado al inicio de la pandemia en el año 2020, se concluyen 2 cosas muy importantes. Cuando se comparan las condiciones en las mujeres que fueron infectadas con COVID durante la gestación versus un grupo control, los 2 hallazgos más importantes en cuanto al recién nacido, el primero es que aquellos recién nacidos de las mamás infectadas con COVID tienen mayor probabilidad de tener un parto prematuro, como ustedes ven, con un odds ratio de 3, con intervalos de confianza que son significativos. Y el segundo hallazgo importante es que aquellos recién nacidos que nacen de mamás que tienen COVID tienen mayor probabilidad de requerir admisión a cuidados intensivos, con un ratio de 3 que está en alrededor de 3, también con intervalos de confianza que son significativos. Por lo tanto, no se describe mayor posibilidad de que hayan natimuertos o muertes neonatales o distrés fetal. Solamente lo que se confirma es las 2 cosas importantes. Uno, que sean partos pretérmino y mayor probabilidad de entrar a cuidados intensivos. Igualmente, en esta publicación del JAMA de Medicina Interna de mayo de este año, también se hizo una revisión importante de un grupo grande de pacientes de California, más de 44,000 embarazos, y lo dividen en 2, en una época antes de que se hiciera el testing del SARS-CoV-2 de manera rutinaria y posteriormente. Y como vemos, los outcomes en la gestación, principalmente en lo que se refiere a la parte pediátrica, es que aquellas mamás que tienen infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo tienen más probabilidad de tener partos prematuros, ya sean estos espontáneos, partos prematuros espontáneos, o con indicación médica, donde vemos acá los hazard ratios que son significativos. Por lo tanto, ya de esos 2 estudios, de algunos que he escogido de los múltiples que hay, básicamente la consecuencia en el recién nacido es que este pueda ser prematuro. Asimismo, existe esta otra publicación que fue publicada en los seminarios de perinatología en el 2020, donde se hace una revisión sistemática de los outcomes en el recién nacido por la infección de COVID. Y acá solamente he tomado un vistazo de alguna de las tablas de esta publicación, donde lo que quiero señalar o resaltar son cuáles son aquellos posibles síntomas en los bebés infectados, ¿no?, que nacen de mamás que han tenido COVID. Y como ustedes pueden ver, de estas presentaciones, lo más frecuente es que pueda haber niños que tienen fiebre, que tienen tos, que tienen síndrome de obstrucción bronquial, que pueden tener un distrés respiratorio moderado, que pueden tener neumonía, engrosamiento del tejido pulmonar, una infección pulmonar leve, neumonía, letargia, que es lo más importante. Y si vemos en la mayoría de casos, estos son simplemente un resumen de los casos positivos de una revisión sistemática, la mayoría de los niños tienen una recuperación rápida en las siguientes 2 a 4 semanas luego de haber sido admitidos a cuidados intensivos o observación en neonatología. Y lo otro interesante de esta información es que no necesariamente las mamás tienen que estar en un estado crítico de la enfermedad para poder tener bebés que tienen infecciones importantes. Algunos de ellos, por supuesto, son mamás que han tenido un COVID severo y que también los bebitos han tenido un compromiso respiratorio importante, pero esto es algo que no se cumple en la totalidad de los pacientes. Por lo tanto, la conclusión más importante hasta ahora es que los bebés que nacen de mamás que tienen COVID, lo más frecuente es que sean bebés prematuros, que requieran entrar a cuidados intensivos y que de las manifestaciones que ellos tienen, principalmente son de tipo respiratorio, pero de muy buena evolución en el tiempo. Recientemente, en este otro artículo del JAMA, se ha evaluado cuáles son los posibles outcomes a largo plazo y se ha evaluado cuáles son los resultados en el neurodesarrollo
de aquellos bebés infectados o de mamás infectadas con COVID y una evaluación hasta el año de edad. Y como pueden ver de esta tabla, cuando se compara a los bebés que nacen de mamás que han tenido COVID comparado con los que no han tenido COVID, sí hay un mayor riesgo de tener alteraciones en el neurodesarrollo. Esto es significativo, aunque comparativamente, por ejemplo, con haber tenido un parto prematuro, estos riesgos son relativamente un poco más pequeños. Pero la importancia de este artículo es que resalta el concepto que tenemos que seguir evaluando. Es decir, podemos tener bebés que nacen de mamás con COVID, que no están mal, que no requieren cuidados intensivos, que no tienen ninguna otra malformación, pero que a la larga podría ser que tengan una alteración importante en el neurodesarrollo y por lo tanto lo que se hace énfasis acá es de poder continuar con la evaluación. ¿Qué datos tenemos con respecto a la lactancia? Al inicio de la pandemia igualmente estábamos con mucha incertidumbre si esta podría haber sido una forma de transmisión del SARS-CoV-2. En general, con las infecciones pediátricas perinatales, como ustedes saben, podemos tener infecciones que se dan durante la gestación, durante el parto o posteriormente a través de la lactancia. Inicialmente había muchísimo temor y gran incertidumbre de conocer qué era lo que estaba ocurriendo. Uno de los primeros estudios, que fue publicado en agosto del 2020 en JAMA Pediatrics, evaluó a un grupo de madres, 18 de ellas, que tenían infección documentada por SARS-CoV-2, algunas de ellas con infección sintomática, que están en graditos oscuros, versus aquellas mamás que también tenían infección no sintomática. En todas ellas se tomaron múltiples muestras de leche y se pudo evidenciar que únicamente en una de ellas, que es la que está con el círculo rojo acá, se documentó la presencia del SARS-CoV-2 a través de PCR en la leche. Es decir, que en la leche sí se podía encontrar el virus. Sin embargo, es importante mencionar que esta muestra o este virus detectado por PCR no tuvo la capacidad de ser detectado a través de las pruebas de infectividad, es decir, era un virus que no era replicable. Entonces, esto generó cierta tranquilidad, pero también preocupación al no estar seguros cuál podría ser el potencial efecto de la presencia del virus en la leche materna. Sin embargo, quizás lo más importante, como nosotros conocemos en el campo de la pediatría, es el haber documentado que a través de la lactancia materna, la mamá le puede pasar al bebé anticuerpos protectores. Y efectivamente, en esta publicación de Science, se encontró que había una respuesta robusta de anticuerpos secretorios tipo IgA de aquellas mamás que tenían COVID. Se hizo un análisis en 15 mamás que habían tenido una infección natural por COVID y entre 4 a 6 semanas después de la infección se le hizo la medición de los anticuerpos contra COVID, contra el SARS-CoV-2 en la leche materna. El 100% de las muestras tenían anticuerpos, el 80% de estos anticuerpos IgA eran específicos por la región RBD, que es la región específica de la proteína Spike. Y como ustedes pueden ver acá, los títulos de anticuerpos fueron diferentes en cada madre y también diferentes a lo largo del tiempo. Sin embargo, se resalta el concepto muy importante que a través de la lactancia materna podemos transmitir anticuerpos y estos podrían ser protectores en el bebé. Y esto me llega a la última parte de esta mi pequeña presentación, en la cual vamos a evaluar el efecto de las vacunas en el recién nacido y también en la lactancia. Este fue uno de los primeros estudios publicado en mayo del 2021, donde se evaluó cuál era el efecto de la vacuna del SARS-CoV-2 en la cantidad de anticuerpos que se pueden transmitir en la leche materna. Y como ustedes pueden ver acá, luego de la segunda dosis de la vacuna, se tienen títulos anticuerpos de anticuerpos en leche materna, tanto contra la IgA como también anticuerpos tipo IgG. Por lo tanto, la mujer gestante o la mujer que ya está dando de lactar, la mujer que está lactando y que se vacuna, puede a través de la leche transmitir anticuerpos protectores. Es decir, no solamente a través de la infección natural, sino también a través de la vacunación. Sin embargo, este artículo que salió recientemente publicado en septiembre de este año en el JAMA Pediatrics,
nos da un poquito de información para ser un poco más cautelosos. En este estudio, aunque el tamaño muestral es muy pequeño, se enrolaron 11 mamás sanas que estaban dando de lactar y que recibieron la vacuna RNA mensajero, 5 de Moderna y 6 de Pfizer, y se les colectaron muestras de leche antes de la vacunación y diariamente hasta los 5 días post vacunación. De estas 11 mamás, en 5 de ellas, que son las que se señalan acá son las vacunas recibidas y los tiempos diferentes, se encontró la presencia del RNA mensajero de la vacuna, en muy pequeñas cantidades, en 3 de ellas en la leche completa y en todas en lo que son las vesículas extracelulares, ¿no? Con concentraciones diversas pero también muy pequeñas. Entonces eso es como un llamado de cautela en el sentido de que luego de la vacunación con estas vacunas de RNA mensajero se podía encontrar en la leche concentraciones muy pequeñitas de la vacuna. La implicancia de esto todavía no sabemos, pero solamente nos lleva a cierta cautela, porque como ustedes saben, las vacunas de RNA mensajero se han testeado, se han probado y se han aprobado a partir de los lactantes mayores de 6 meses. No sabemos si esta pequeña cantidad de la vacuna en la leche podría tener alguna interacción con otras vacunas pediátricas o algún efecto en la respuesta inmunológica posterior de estos lactantes. Por lo tanto, como recomendación de este estudio pequeño, es que lo más recomendable sería que las mamás que están dando de lactar y que son vacunadas, lo ideal es que no den de lactar a sus niños, o por lo menos se saquen la leche y después la guarden hasta 48 horas después de la administración de la vacuna, ¿no? Esto es un punto de cautela y es algo que es uno de los artículos que está circulando bastante recientemente con estos resultados y que creo que es importante mencionar. Adicionalmente, se ha evaluado cuál es el efecto de la vacunación en la gestante en las tasas de infección en el recién nacido. En este estudio, también publicado en el JAMA este año, se observa que antes de enero de este año, cuando predominaba la variante Delta, podemos ver que hay una menor tasa de infecciones en el recién nacido de las mamás que tienen COVID si la mamá fue vacunada comparando con las mamás no vacunadas. Esta misma tendencia se observa después de enero de este año, cuando predominó la variante Omicron. Como vemos, hay menor tasa de infecciones en los recién nacidos de aquellas mamás que estaban vacunadas versus las que no estaban vacunadas. Por lo tanto, la vacunación en la gestación protege de manera muy importante para que el bebito no tenga COVID. Asimismo, aquellos bebés que nacen de mamás que están vacunadas tienen menos probabilidad de tener manifestaciones importantes como ingreso a UCI o tener un COVID severo o requerir ventilación mecánica asistida, cuando se compara con las mamás que estuvieron completamente vacunadas. Entonces, otra vez, la vacunación es un factor protector no solamente para que el bebé desarrolle COVID, sino para que tenga una infección menos importante. Por lo tanto, me gustaría resumir en esta pequeña presentación qué es lo que sabemos de la infección del COVID en el recién nacido. Lo primero, que hay muy escasa transmisión vertical, sí se ha demostrado, pero como hemos visto es menos del 0.3%. Aquellos bebés que nacen de mamás que tienen COVID durante la gestación tienen mayor riesgo de tener un parto prematuro y aquellos bebés tienen un poco mayor riesgo de ingresar a cuidados intensivos. Sabemos que se ha detectado en muy pocos estudios la presencia del virus en la leche, pero por el contrario sí se ha encontrado la evidencia de anticuerpos protectores en la leche materna. No solamente después de la infección natural, pero también después de la vacunación, y por lo tanto esta sería una forma de proteger a los bebitos. Sabemos que las gestantes que han sido vacunadas tienen recién nacidos menos riesgo de estar infectados y de tener menor severidad. Muchas gracias por su atención y luego estaré dispuesta a contestar sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora Ochoa. Sé que usted está fuera de Perú y con varias horas de diferencia con nosotros.
y agradecemos realmente la gentileza de estar presente en esta reunión para las preguntas. Doctor Mauricio, buenas noches, y doctora Camille, muchísimas gracias también por prender la cámara y poder atender las preguntas que tenemos. En primer lugar, para el doctor Mauricio tenemos algunas preguntas. Hay diferentes reportes hablan de que generalmente en las series estudiadas existe una mayor propensión a la culminación del parto vía cesárea. Existe esta tendencia un poquito más incrementada a que se privilegie el parto por cesárea. ¿Es porque una razón meramente mecánica o porque cuál cree usted que es la razón que esto sea así? Sí, muchísimas gracias por la pregunta y creo que esta es una pregunta que la respuesta se ha ido desarrollando con respecto a los meses y al momento de la pandemia en que lo hemos visto, ¿no? En un principio, la razón principal por la que se daba el aumento de cesáreas era por un tema probablemente de severidad de la paciente, y donde muchas veces estábamos limitados basado en el estatus médico de la paciente de poder proseguir o hacer un parto en un tiempo adecuado de manera vaginal. Entonces ese fue una de las causas principales por las cuales se comenzó a dar un aumento en el porcentaje de cesáreas. Lamentablemente en algún otro momento de la pandemia hubieron algunas teorías y algunos miedos con respecto a la transmisión vertical de la infección del neonato por la vía del parto, pero eso quedó claramente, y la gran mayoría de las sociedades prestigiosas siempre abocaron por el parto vaginal siempre que era posible. En sí, los estudios grandes de prevalencia con respecto comparando pacientes gestantes con vacunación previo a la época de la pandemia y luego han demostrado que hay una elevación, pero la elevación no es significativa ya. Creo que ahora, lógicamente, es un poco más fácil poder dar recomendaciones más claras y hablar sobre la seguridad de los procedimientos ya cuando tenemos 2 o 3 años de experiencia con esta patología. Pero inicialmente sí quedaba claro que muchas veces era por parte una limitación con respecto a la salud de la paciente en ese momento, y por eso que se decidía hacer el parto, culminar el parto para mejorar o optimizar la salud de la mujer, y luego vimos que esto no se fue dando. Pero no hay una explicación desde un punto de vista orgánico, digamos, no hay una explicación, no es que aumente el riesgo de dificultad de labor de parto o podríamos concluir entonces que definitivamente el COVID no es una indicación de cesárea, sino que básicamente la cesárea debería ser una indicación obstétrica como tantas, como en cualquier otra patología. Exactamente, no, eso es debe quedar, ha quedado muy claro, y uno no debe, salvo situaciones muy específicas en donde en pacientes críticamente enfermas donde sabemos que proceder con un parto por cesárea puede ser lo mejor para optimizar la salud de la mujer en ese instante. Siempre tenemos que recordar que la cesárea no debe ser el primer paso a seguir en la gran mayoría de pacientes, y que es una cirugía mayor que hay que evitarla si es posible. Con respecto al tratamiento antiviral, Mauricio, ¿en qué momento es el momento para darlo en una gestante con COVID y el efecto que el tratamiento antiviral tendría en la gestación y eventualmente en el producto de la gestación? Uh-huh. Sí, las guías lo que recomiendan con respecto a antivirales es
el mismo plan que en cualquier otra población. Y eso es para lo que se ha luchado y han luchado la gran mayoría de sociedades, que no haya... Lamentablemente en todos estos estudios las gestantes fueron excluidas, entonces no tenemos datos específicamente con gestantes y es por eso que debe de ser manejadas como cualquier otro paciente que no esté gestando. Ahora, por suerte, con la vacunación y como ha sido explicado en las otras presentaciones también, cada vez se ven menos casos de severos, y no solo eso, sino que también la inclusión de muchos de estos pacientes llega a ser menor debido a la buena cobertura que hay. Pero casi siempre, bueno, ahora por ejemplo en Estados Unidos se está usando bastante el Paxlovid, que en un principio se estaba tratando de excluir a las gestantes nuevamente. Ahora Paxlovid es una indicación específicamente para gestantes y para lactantes, y se da usualmente dentro de los primeros 5 días idealmente. Gracias. Doctora Camille, durante algún tiempo se estaba hablando de la posibilidad de alteración genética en los embarazos con el uso de la vacuna de RNA mensajero. ¿Hay algo de cierto en esto o no? Está en silencio, Camille. Perdón. Okay. Ahora sí. Ya. Sí, es una pregunta interesante e importante. Creo que, en resumen, la respuesta es no hay alteración genética. Creo que es importante entender el mecanismo y esto es algo que, si para nosotros en el sector salud ha sido algo completamente nuevo y un reto entenderlo y explicarlo mucho más para la población en general. Pero el ARN mensajero no se incorpora al material genético de la mujer ni del feto, el recién nacido. Solamente funciona como una instrucción para producir la proteína y luego de eso ya no tiene más función. Incluso no es muy estable y no permanece mucho tiempo, y ha sido un reto para las vacunas hacer que el ARN pueda permanecer la suficiente cantidad de tiempo para que se puedan hacer las proteínas, y a eso el cuerpo hace la respuesta inmune. Pero no se incorpora y no se convierte en ADN y no se convierte ni se incorpora al material genético de la gestante ni del feto. La otra pregunta clásica que obviamente se hacen es: ¿en qué momento de la gestación es recomendable la vacunación? De acuerdo a las normas propias del Ministerio de Salud, se recomienda a partir de la semana 12 de embarazo, pero en otras instancias reguladoras se recomienda en cualquier momento de la gestación la vacunación. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema en particular? Sí, la recomendación actual de la Organización Mundial de Salud y de varias de las sociedades es darlo en cualquier momento del embarazo. Que puede ser en el primer momento que uno se presenta y que tiene disponible la vacuna. Esto por varios motivos, pero principalmente uno no sabe cuándo se va a infectar, y el COVID durante la gestación tiene riesgo de severidad en cualquier momento de la gestación, y mientras antes uno está protegido, mejor. Hubo un par de papers que trataron de buscar una asociación con riesgo de aborto espontáneo, pero esto no ha sido probado en mayores estudios de seguridad. No hay asociación de la vacunación con el riesgo de aborto espontáneo durante el primer trimestre ni más adelante. Y toda la información que tenemos es que es bastante segura en cualquier momento de la gestación, que hay que vacunarse apenas uno pueda. Lo mismo con la tercera dosis, y eventualmente con la dosis la bivalente también estaría indicado esa dosis de refuerzo en gestantes. Sí, la tercera dosis y la dosis bivalente
que se tiene disponible está indicada y la recomendación es igual que en personas no gestantes. Ojalá que llegue pronto la bivalente a Perú, entonces. Sí, exacto. Doctor Ochoa, nuevamente nuestro agradecimiento a de madrugada. Con relación al tema de recién nacidos, es claro, de acuerdo a su presentación, que efectivamente el COVID en recién nacidos eventualmente no tiene efectos tan dramáticos y que su recuperación es relativamente rápida y con muy buen pronóstico. Pero lo que nos preocupa fundamentalmente es el efecto a largo plazo, que aparentemente es el de mayor riesgo. Usted mostró justamente en una de sus últimas diapositivas en su presentación de que podrían haber efectos de desarrollo cognitivo futuro, probablemente importante, en los niños cuyas madres han tenido COVID durante el embarazo. Esto probablemente no tenemos aún data suficiente para poder ser concluyente respecto a esto, pero esta probablemente es una de las más grandes preocupaciones que debe existir. ¿Cuál es el efecto del COVID en el producto de la gestación en aquellas madres que tuvieron COVID durante el embarazo? Sí, yo creo que este punto hay que tomarlo con mucho cuidado, porque... ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Este hay que tomarlo con mucho cuidado, porque nosotros cuando tenemos estas injurias perinatales, obviamente lo primero es evitar que el bebito fallezca, que entre a cuidados intensivos, que tenga una enfermedad severa, como por ejemplo ocurre en el caso de las sepsis neonatales, que quizás es nuestra peor pesadilla en la etapa neonatal. Y luego que el niño se recupera, siempre nos queda la pregunta de qué pasa a largo plazo, ¿no? Porque sabemos que en esa etapa crítica, en los primeros días de vida, con todas estas injurias que pueden haber repercusiones importantes en la sustancia blanca, en la sustancia gris, etcétera, y es una repercusión a largo plazo en el neurodesarrollo, no solamente en las funciones cognitivas, pero las partes motoras, de memoria, de lenguaje, etcétera. Entonces creo que este estudio hay que tomarlo con mucho cuidado, es el primero que ha salido, es una evaluación al año. Sin embargo, lo que hacemos nosotros, los que evaluamos la parte de neurodesarrollo, sabemos que esto es importante continuar evaluaciones hasta el año y medio, hasta los 2 años, hasta los 3 años y más adelante, porque a veces la tendencia en el tiempo es que el niño se va recuperando, ¿no? Sin embargo, este artículo nos llama la atención y creo que resalta la importancia de evitar que la gestante en general se pueda infectar, y eso nos lleva a la conclusión de hacer todo lo posible para poder recomendar la vacunación. Al final tenemos que recordar que la intervención más efectiva para evitar todas estas consecuencias es que la mamá se vacune, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la recomendación importante para el grupo de nuestros colegas ginecobstetras es el poder recomendar la vacunación, porque eso va a evitar toda la cascada posterior de efectos en el bebé, incluyendo esta posibilidad de que haya algún compromiso a largo plazo. Así que creo que eso van a ir saliendo más publicaciones al respecto. Ha sido la primera que he encontrado, pero probablemente lo que esperamos que ocurra es que a lo largo del tiempo esto no sea tan dañino para la salud del niño. Otro punto que es bien importante en su presentación, doctora, es con relación a la lactancia materna. Entonces, definitivamente debemos concluir de que la lactancia materna no debe suspenderse en una gestante con COVID que está haciendo COVID activo. Sí, ese fue un punto que hubo mucha controversia al inicio, pero creo que ya queda contundentemente claro de que no se debe suspender la lactancia materna. Yo creo que si una mamá está con una infección muy severa en esos primeros días, con una alta tasa de transmisión respiratoria, en todo caso que use su mascarilla o que se saque la leche y luego se le pueda dar al bebé. Pero sabemos que la lactancia materna, la leche materna está lleno no solamente de nutrientes ideales para cada etapa del bebé, sino además de estos factores protectores. No solamente los anticuerpos, como ya hemos demostrado que están presentes en la leche, sino también otros factores inmunológicos importantes que protegen al bebé de las infecciones. Entonces queda claro y contundente que no se debe suspender la lactancia materna en la mamá que tiene COVID. Sí, y sí, aquí justamente también hay otra pregunta, un comentario, más que una pregunta, es que efectivamente uno de los efectos que se ha encontrado del COVID en la gestación
es una mayor tendencia a la prematuridad. En la menor parte de las series efectivamente se ha encontrado esto. Y por lo tanto la prematuridad por sí misma ya es un factor de riesgo para el neurodesarrollo en el producto en el futuro. Y además también si a esto le añadimos el COVID, el factor posible de daño se incrementa. Por lo tanto hay efectivamente dos factores de riesgo muy importantes, el COVID y la prematuridad como posibles efectos en el neurodesarrollo en el bebé. Por lo tanto, esto lamentablemente lo vamos a saber de aquí a algunos años, ¿no? Cuál ha sido realmente la consecuencia de esta terrible enfermedad, tanto en la gestación como en el producto de la gestación, ¿no? De acuerdo, y creo que acá solamente enfatizar de que estamos entrando a una etapa de incertidumbre. Probablemente esta pandemia vayamos a pasar a una etapa de endemia, donde este virus va a seguir circulando, con olas que serán más grandes, más pequeñas. Hay mucha incertidumbre. Sabemos que el virus sigue mutando. Ya ahorita en muchos países la variante de Omicron BA5, BA4 ya no es la predominante. Están surgiendo nuevas variantes, siempre con la duda y la incertidumbre si habrá una evasión del sistema inmune, evasión de la vacunación, si van a ser más contagiosas, etcétera. Por lo tanto, creo que ya pasando esta etapa de endemia, vamos a tener que poner un énfasis en vacunar sobre todo a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Y ahí está el adulto mayor por su propia inmunosenescencia, están las gestantes y van a estar los lactantes y los niños pequeñitos, porque son los que todavía no han estado expuestos al virus y no tienen una inmunidad propia. Entonces creo que lo que nos espera en los siguientes años es continuar con la vacunación de manera rutinaria, ¿no? Y eso es muy importante. Y justamente una de las lecciones que hemos aprendido en esta pandemia es que la gestante es una población vulnerable, es una población de riesgo y hay que darle una especial atención para prevenir la enfermedad. Y no hay cosa más contundente para la prevención de la enfermedad que la vacunación, ¿no? Y la otra cosa también importante que podríamos concluir de esta noche es que la pandemia no ha terminado, ¿no? O sea, no estamos en una etapa que ya fue la pandemia y no hay ya que continuar con las medidas de cuidado y de riesgo y de prevención. No, las medidas tienen que seguir, porque la pandemia no ha terminado todavía y existe el riesgo de que esto pueda reactivarse con olas sucesivas en el futuro, ni siquiera muy lejano. No sé, ¿algún comentario de ustedes con respecto a este tema en particular? Solamente quizás mencionar que las personas que están haciendo la vigilancia de los datos, se ha visto que en las últimas 2 semanas hay un pequeño incremento en algunas regiones del Perú, sobre todo en Loreto. Entonces, pese a que ya se ha suspendido el estado de emergencia en el país, eso no quiere decir que no haya COVID y eso no quiere decir que tenemos que usar nuestro mejor criterio. Ya sabemos cuáles son las medidas más importantes para prevenir la transmisión. Aparte de la vacunación que obviamente hemos enfatizado hoy, tenemos que recomendar a las madres gestantes que si entran a un sitio público con mucha conglomeración de personas, en primer lugar que lo eviten, pero si ya tienen que ir de todas maneras que tengan el criterio de usar una mascarilla, ¿no? Porque eso de verdad las protege, es una barrera adicional de protección. Entonces creo que aunque ya no hay medida de emergencia, no es que bruscamente desapareció el COVID, no, se ha suspendido la medida de emergencia, pero eso creo que tenemos que todavía seguir cautos en recomendando a nuestra población de riesgo que sean cuidadosos hasta que ya estemos con una certidumbre de que esto en algún momento vaya a desaparecer. Carmina, ¿algún comentario final? Sí, muy de acuerdo con todo lo que dice la doctora Ochoa, y creo que en la gestación hay una oportunidad importante de la cercanía de las gestantes en muchos casos que acuden a controles y que tienen un contacto con personal de salud en donde hay una oportunidad de tener estas conversaciones y de recalcar varios de estos otros métodos de mitigación, la importancia de las mascarillas, de los espacios cerrados, que es una oportunidad un poco más difícil con el resto de la población que no está en contacto tan cercano con personal de salud. Sí, y procurar obviamente que nuestras gestantes sean vacunadas contra influenza, sean vacunadas contra el TDAP, contra el tos convulsivo, etcétera, porque eso no es contraindicación tampoco en absoluto
la vacuna del COVID contra otras vacunas que se deben de administrar necesariamente durante el embarazo, ¿verdad? Sí. Mauricio, un comentario final, por favor. Sí, yo creo hay dos el comentario principal que quería dar es nosotros como ginecólogos obstetras tenemos el privilegio y el deber de poder tener un impacto en la población y en la salud de la mujer, no solamente en esos 9 meses de gestación, sino a largo plazo, y el impacto que tengamos durante esos 9 meses, ya sea prevención de COVID, diabetes, preeclampsia, todo esto va a tener un impacto en la salud de la mujer y el pronóstico de la mujer durante las siguientes décadas de su vida. Entonces, creo que si bien es un privilegio, es también un deber grande que tenemos de siempre aconsejarlas y darle seguridad en las cosas que hay evidencia que funcionan, como son las vacunas. Y cada oportunidad perdida puede tener un impacto negativo grande en la salud de esa mujer, no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. Entonces, siempre darles la confianza de que si hay algo seguro en el embarazo es la vacuna y es mucho más seguro que el virus. Sin duda. Muchísimas gracias, doctor Ochoa, muchísimas gracias, doctora Webb, muchísimas gracias, doctor La Rosa, muchísimas gracias a todos los asistentes a este simposio, muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Y damos por concluido esta sesión científica agradeciendo a nuestros ponentes, por supuesto, y a los presentes en esta sesión. Muy buenas noches y muchísimas gracias, doctor Ochoa, nuevamente por su buena disposición. Muy amable. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches. Chao, chao.